Y le doy el saludo al biblista Uriel Arévalo, Uriel Montoya. Un hombre muy estudioso, un compañero realmente de un gran testimonio y de un gran corazón para servir al ministerio. Urielito, ¿cómo le va? Doctor, muchas gracias por esas palabras y la verdad que me hace poner colorado. Pero sí, agradeciéndole a Dios por este tiempo, nuevamente aquí con ustedes en este programa En Contexto, un tema muy apasionante. Estamos muy gozosos de compartir también de estos primeros mártires de la iglesia imperial o los perseguidos, ¿no? La persecución imperial, que es el periodo que estamos tratando ahorita. Y con este hombre Policarpo, que vamos a continuar hoy con esa hermosa carta que tiene tan buen contenido y que es también muy aplicable hoy día para todos los que tenemos una especie de liderazgo, una responsabilidad también de compartir el evangelio. Sí, señor, y de igual manera, pero es para el teólogo Carlos Ballesteros. Oye, Carlitos, gracias por todo el aporte, por todo el amor que tú le tienes a este ministerio y que además tiene un cargo de una responsabilidad muy alta, que es la de editar todos los programas y la de precisamente hacer todo este trabajo de grabación. Y bueno, Carlitos, Dios lo bendiga y bienvenido. Bueno, gracias, don Juan. Nunca pensé que nos fuera hoy a saludar así de esta forma. Nosotros también tenemos hay un dicho que dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Sí, pero también hay que reconocer que don Juan también nos ha dado clases de historia acá, en todo, historia colombiana, historia de la música, historia del arte, historia de todo. Entonces qué interesante como don Juan también nos ha ido enseñando. Para nosotros es muy grato saber, y muchos de nuestros oyentes, bueno, nosotros no sabíamos que había una carta de este señor Policarpo. Eso para nosotros era algo como nuevo, como que habrá pasado. Pero vea, todos los días se aprende y esa es la oportunidad que tenemos todos nosotros aquí en Contexto, que se aprende todos los días. No somos más que nadie, ni podemos decir que, bueno, la teología, el biblista, el historiador, pero no se puede desconocer que todos los días estamos aprendiendo y ejerciendo, enseñándole a los oyentes sobre la historia de la iglesia. Sí, Carlitos, oyentes, ese es el fin que Dios nos ha colocado en este ministerio, el de servir y el de compartir lo que Dios nos ha dado por gracia a través de nuestra vida, de nuestra formación profesional que cada uno ejercemos acá en el ministerio, pero también para lo que se refería Carlos y Uriel, el de poder compartir lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, lo que hemos aprendido de todas las sagradas escrituras a través del tiempo, de la enseñanza pura del evangelio y desde luego que las cosas que se han aprendido sobre la historia y qué bueno que lo hemos podido compartir acá en esta mesa de trabajo. Lo compartimos con ustedes y lo compartimos con todos los radioescuchas en el mundo entero. La historia es algo muy importante para estudiar cualquier carrera que sea, porque es la que le indica a uno qué ha sucedido hace muchos años, qué es lo que puede estar sucediendo ahora. Y cuando uno hace esas dos comparaciones del pasado y del presente, pues le queda a uno claridad proyectar al futuro. Y esa es nuestra misión y el objeto de este programa, el de poder llevarles la historia de la iglesia, pero ceñidos a las Sagradas Escrituras. Y poderles presentar, como lo dijeron mis compañeros, personajes grandes, así como presentamos a Pablo, a Bernabé, a Santiago. Ahora que estamos hablando ya en este periodo de la persecución, que hablamos de Simeón, el hermano menor del Señor, que fue obispo de Jerusalén. Y pues ahora qué bueno hablar de este hombre grande, Policarpo, que como lo decía Carlos, nos dejó un legado, una carta muy hermosa, en donde veíamos en el programa pasado cómo él precisó todo lo que fueron las enseñanzas no solamente de Pablo, que dejó en sus cartas, sino sobre todo la de nuestro Maestro, Señor Jesucristo. Sí, señor. Doctor, recordarle que Policarpo fue alumno, digámoslo así, o discípulo del apóstol Juan.
Entonces él tuvo de primera mano también muchas cosas referentes a lo que tiene que ver con el evangelio, y por eso aquí en esta carta a los filipenses él les está como reforzando todo lo que había aprendido, todo lo que tenía de instrucción por parte del apóstol y pues lo que estaba de las escrituras en aquel tiempo. Y decíamos hace 8 días, hablábamos de que la fe en Jesucristo, él estaba diciéndole a los filipenses que solamente la fe era puesta en el Señor Jesucristo y en nada más, un poquito como el resumen de esto. Y hablamos también de 3 cosas que son claves en la vida del cristiano. Sí, él les está diciendo a los Filipos, les está diciendo la fe, la esperanza y el amor tiene que ser parte esencial del cristiano. Sí, bien interesante esa parte de precisar lo que era realmente esos principios fundamentales de la doctrina de Cristo. Y algo que admiro de Policarpo es que él, siendo un gran escritor, un gran líder, reconoció enormemente la vida y la obra y la fidelidad de Pablo. Sí, señor. Y le decía con palabras que la sabiduría bienaventurada del glorioso Pablo. Uh-huh. Y la recomendación que él hacía de la importancia, digamos, en el nacimiento de la iglesia y de todo ese liderazgo que se había formado a través de Pablo y después de Simeón y luego del mismo Policarpo, era el aconsejarlos a los que continuaban con el ministerio de que permanecieran en las virtudes del Evangelio, que actuaran en suma justicia y que tuvieran en cuenta el amor de Cristo, que había dado su vida en la cruz y que ese era el legado que nos dejaba. Era algo curioso que en un diálogo que teníamos, don Juan, y usted nos decía, y aquí en esta carta, Policarpo dice, absteniéndonos de toda injusticia, arrogancia, amor al dinero, murmuración. Sí, señor. También falso testimonio, no devolviendo mal por mal, injuria por injuria, golpe por golpe, maldición por maldición, acordándonos de lo que nos ha enseñado el Señor, que dice, no juzguen para no ser juzgados. Ese es uno de los grandes principios que debe reinar entre nosotros los creyentes, entre los ministerios, entre las iglesias locales, como el cuerpo de Cristo, ¿no? Que es inmaculado, que es puro, donde Cristo es la cabeza, y la precisión con que Policarpo elaboró esta carta lo hizo con mucha precisión, haciendo citas bíblicas tanto de Pablo como de Pedro, enseñando de lo que decía Carlos, de la importancia de esos valores, de que fueran permanentes en el diario vivir de nosotros los creyentes. Por eso es la oportunidad de poderles decir a ustedes, hermanos, en Cristo, de la importancia que es la perseverancia, la fidelidad y la sumisión a las Sagradas Escrituras. Es correcto, doctor Carlitos. Mire que hace 8 días hablábamos o empezamos en esta parte nomás, ¿no? Pero hoy es muy interesante porque hoy se va a referir él a un grupo especial, y es a los presbíteros, las personas que estaban ahí a cargo de las iglesias, o en este caso la iglesia ahí en Filipos, y se va a referir en unas formas muy puntuales también, porque hay unos compromisos y hay unas cosas que hay que hacer como líderes de una iglesia, como pastores, como lo que dice él aquí en la carta, pues presbíteros, ¿no? Sí, señor, y de gran importancia, porque precisemos que ya prácticamente en el siglo II, es decir, año 120, 130, que fue cuando estuvo Policarpo, digamos, como líder y como posteriormente obispo de Esmirna, él lo que estaba viendo ya era que la iglesia de Cristo estaba en todo el mundo, es decir, ya estaba en todo el Imperio Romano de la época. Y desde luego que eso lo vimos en la época de Pablo y en la época de Bernabé y de Juan, que ya las iglesias, por cuestión de administración y por las distancias tan marcadas y las dificultades que habían en el desplazamiento, ya cómo se iban formando iglesias en distintas regiones.
y de igual manera los obispados y de igual manera los presbíteros. Los presbíteros. Entonces es de suma importancia porque ya en esa época, digamos, amado radioescucha, ya estaba el obispado de Roma, estaba el obispado de Alejandría, sí, estaba el obispado de Esmirna, de Constantinopla, de Cartago, sí, bueno, y ya habían muchos obispados. Y dentro de todos esos obispados, que era como, digamos, el episcopo, el vigilante, el que va, el supervisor, pero toda la cantidad de iglesias o de comunidades que existían en las regiones, y entonces ahí es donde están los presbíteros. Es decir, los pastores. Y de ahí pues la preocupación de Policarpo de que siguieran en ese lineamiento que habían dejado los apóstoles. Exactamente. Vamos ahora a precisar lo que estábamos haciendo la parte introductoria en el segmento anterior, y es sobre lo que nos hablaba Uriel de los presbíteros. Los presbíteros pues no es otra cosa más que los pastores, los que están al frente de las iglesias locales, los que tienen ese contacto permanente con la comunidad, los que están allí no solamente llevando el alimento espiritual, sino también mirando para llevar algún alimento material. Y lo que Policarpo les decía a estos presbíteros en esta carta es de suma importancia. Me gustaría que precisáramos esa parte allá en donde se habla de los presbíteros, algo muy importante que les habla Policarpo a ellos, cómo es que se deben llevar la iglesia, cómo se debe dirigir y qué es lo que se debe enseñar. Pues mire que interesante, porque mientras que miramos lo de los presbíteros, los oyentes también pueden ir pensando y mirando y analizando, escuchando de lo que son los presbíteros, y nosotros también, a ver si se aplica en la actualidad esto que este señor nos está diciendo en esta carta. Dice: también los presbíteros deben ser misericordiosos, compasivos con todos, que devuelvan al recto camino a los descarriados, que visiten a todos los enfermos, sin olvidar a la viuda, al huérfano, al pobre, sino pensando siempre en hacer el bien delante de Dios y de los hombres, que se abstengan de toda cólera, acepción de personas, juicio injusto, que estén alejados del amor al dinero, que no piensen mal rápidamente de alguien, que no sean duros en sus juicios, sabiendo que todos somos deudores del pecado. Qué carta tan hermosa. Contundente, ¿no? Sí, y qué claridad. Sí, señor. Hoy, mi amado radioescucha, ustedes, como dijo Carlitos, pueden examinar, pueden dar testimonio, pueden observar, y yo no sé si podría caer en una exageración, pero es mejor aquí exagerar un poquito para que tengamos un poquito, como lo inicia la carta, de misericordia. Pero yo creo que estos valores que nos dejó Policarpo acá rara vez se ven en muchas iglesias locales. Doctor, y a veces no es que nosotros queramos hablar mal de las iglesias. O que los estemos criticando, que seamos perfectos. No sino que es que nos ceñimos a lo que dice la palabra de Dios, y con base en eso pues hacemos como un juicio, pero no juzgando ni señalando a nadie, sino queriendo decir que no se están haciendo las cosas como nos dice la palabra de Dios, porque todo esto es palabra de Dios, se lo saca de la palabra de Dios. Exacto, Uriel, eso era lo que quería decirle, porque es que de pronto algún oyente nuevo y está escuchando y dice: ay, no, ¿cómo así que hay una carta ahora de Policarpo en la Biblia y no sé qué? No, los estamos ubicando en el contexto, es que él es uno de los padres de la iglesia y él elaboró esta carta, pero todo lo que dijo lo sacó de la palabra de Dios. Entonces, para que los oyentes tengan claridad, que es que no estamos así diciendo por ahí quién sabe qué herejía o estamos formando una doctrina de Policarpo o eso, no. Pero lo que usted decía era muy concreto, Uriel. Claro, es que, miren, doctor y Carlitos, dice algo muy claro: deben ser misericordiosos. La misericordia. Eso tiene que ser el presbítero, como también el cristiano, digámoslo así, normal, todo, ¿cierto? Pero esencialmente hay mucha más responsabilidad en el que está en ese cargo, ¿no? Porque Dios lo llamó allá para que haga lo que Él le dice. Sí, y mira qué importante, porque recalcábamos en el programa anterior y en el primer segmento aclaramos eso, que misericordia es amor. Sí, señor. Amor. Entonces, mire la importancia de esta carta, y en este párrafo y en ese subtítulo, que Policarpo primero empieza diciendo que los presbíteros deben ser misericordiosos, y sigue diciendo compasivos. Pero no con unos, con todos. Con todos. O el que me caiga bien, o el que me dé más ofrenda. Y sigue todos esos valores, que es la rectitud, el recto camino.
¿Cuál es el recto camino para nosotros? Cristo, no hay otro. Seguir las escrituras, el camino correcto, ni izquierda ni derecha, sino derechito. Y es que él le dice ahí que devuelvan al recto camino a los descarriados, o sea que hay una tarea grande. O sea, mire que el pastor tiene un llamado bien especial y tiene unas responsabilidades bien grandes, no solamente delante de la comunidad, sino primeramente delante de Dios. Y importante eso del término descarriado, ¿no? Descarriados. Y verdad que sí, uno asiste a la iglesia y a veces uno es aislado o ve muchos hermanos aislados. En la iglesia donde yo me congregaba habían 2 viejitas, bien viejitas, y siempre ellas me esperaban cuando yo salía. Y ellas me saludaban, yo les daba un abrazo y ellas me decían, es que es el único que se puede saludar. y esa parte de verdad que uno es tan aislado cuando Policarpo, tomando la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, tomando la enseñanza de Pablo y retoma nuevamente Policarpo la importancia que es tener estos valores quien ejerce un liderazgo y con mayor razón el que tiene el pastor. Doctor, y es que hacer volver también al descarriado es el que está de pronto, porque en esos tiempos ya salieron unas doctrinas muy, muy torcidas, muy falsas, y habían muchos de pronto ahí en la congregación que se estaban dejando como llevar por esas corrientes, y él les dice claramente ahí, ustedes tienen que hacer volver, no hacerlo a un lado, sino hágalo más bien partícipe de la que es la correcta doctrina, que es la de Cristo. Y sabe que algo curioso es que, por ejemplo, no tenemos que ir tan lejos. Hay muchos oyentes o personas que nos visitan, o a veces en el mundo cristiano, en la iglesia, a veces dicen, ya encontré la verdad, ya ahora sí me voy a congregar en tal sitio, porque es que allí no sé qué, allí sí sé cuándo, pero entonces uno va a mirar y las raíces firmes de estos hermanos no eran unas columnas como tal, sino son como cual viento de doctrina, viene y los lleva y los trae, y pues vienen como escarriados porque no saben para dónde van. Y Policarpo sigue recalcando en su carta y en este subtítulo de los enfermos. Hay que visitar a los enfermos, hay que orar por los enfermos, y también dice que no se pueden olvidar las viudas, pero también menos los huérfanos. Al pobre que está en una situación difícil no puede dejarse abandonado, no se puede dejar solo. Ahora que hablábamos de la orientación o de la consejería, hablábamos con Uriel, que la importancia que cuando llega una persona afligida, con dolores, con toda una cantidad de inconvenientes y de cargas, es poderle, sí, llevar la palabra, el alimento, pero hacer el seguimiento. Sí, señor. Porque de nada sirve en el momento y hasta luego, porque hay que precisamente pastorearlos. Ese es el papel que debe jugar el pastor de hoy. Ese permanente contacto o por medio del liderazgo para ir sacando a esa persona. Pero mira que continuamos, hay una cuestión muy importante ahí. Dice que tenemos que abstenernos de la cólera. Y del juicio injusto, porque cuando uno tiene mal genio, pues va lógicamente a... Uno en la iniquidad. Claro. Cae uno en el juzgamiento, en la murmuración. Y mire que todos estos valores, cuando yo leí esta carta, la verdad dije, no, esto es una obra maestra de la literatura bíblica y que me dio la idea de lo que realmente era Policarpo, que no era una persona que solamente tuvo un cargo y que tuvo una denominación de obispado, sino que él realmente ya, porque esta carta la hizo cuando ya él iba prácticamente camino hacia que fuera quemado, a la hoguera. Y él empieza a escribir todos estos principios, todos estos valores para que le llegara a todos los presbíteros de toda la iglesia de ese entonces, que ahora la recibimos nosotros con todo el amor, con todo el cariño, y que tenemos que más de estas cosas es vivirlas. Y aquí hay algo importante, es que dice acepción de personas. Ay, Dios mío, eso es mío. En la mayoría de iglesias, algunos que son grandes, en las primeras 5 sillas allá no puede entrar nadie. Eso es llega la viejita
No, señora, echar atrás. Sí, porque esas sillas son apartadas, reservadas para ciertos personajes. Y eso es lo que habla de la acepción de personas. Y aquí se da lo que, el Señor y el apóstol Santiago también lo dice, ¿no? Si llega alguien con anillo de oro, con buen traje, entonces usted le dicen, vaya y hágase acá adelante. El que viene normalito, sencillito, usted sí, hágase usted ya atrásito. En eso consiste realmente la enseñanza que Policarpo nos dejó en esta carta para que nosotros la vivamos. Desde luego que habrán algunas excepciones, porque si va a llegar pues el predicador con la familia, tendrá que estar allá, porque no lo podrán dejar afuera, ¿no? Sí, claro. Pero es que es notorio a veces cuando ponen unas barreras, aquí no puede entrar. Y a veces cuando se hacen exposiciones de títulos, de rangos, de cargos, de exaltaciones, de escritor, entonces ahí sí que hay mayor marcada, porque solamente son ellos, los demás no. Sí, señor. Mire que Policarpo sigue diciendo ahí que, pues hablando del perdón, tenemos que perdonar para ser perdonados, pues porque Dios ya nos perdonó. Y luego él dice algo bien clave que quiero leerlo textualmente como dice aquí la carta. Dice, por tanto, sirvámosle con temor y mucha circunspección. Hablamos que eso es introspección, es mirar hacia adentro, y circunspección es afuera, o sea, estar pendiente de lo que está mirando, precisamente como presbíteros, estar vigilantes de lo que sucede alrededor nuestro. Dice, conforme Él nos lo ha mandado. ¿Quién nos lo mandó? Cristo, dice. Sí. Al igual que los apóstoles que nos han predicado el evangelio y los profetas que nos anunciaron la venida de nuestro Señor. Dice aquí, mire, esto es lo que quiero centrarme, doctor y Carlitos. Dice, seamos celosos para lo bueno. Evitemos los escándalos, los falsos hermanos y los que llevan con hipocresía el nombre del Señor, haciendo errar a los cabezas huecas. O bueno, aquí pues la traducción es hombres vacíos. Hombres vacíos. Y sí, desafortunadamente, nuestras iglesias locales pues están llenas de muchas personas, de mucho hermano falso, sí señor, de mucho hermano de muchas personas que uno ve que parecieran ser hermanos, pero que ellos realmente no han dejado su vieja naturaleza y continúan como si fuera esa religiosidad que venían siempre viviendo. Pues qué interesante mirar esto, porque así como lo decía Uriel, conforme él nos ha mandado, es un mandato. No todo lo tenemos que hacer nosotros. O sea, Él no está diciendo, pero si le cae bien, pero si lo quiere, pero si lo estima. No, es un mandato conforme Él nos ha mandado, al igual que los apóstoles nos ha predicado el evangelio y los profetas nos anunciaron la venida de nuestro Señor. Así que nosotros estamos seguros que Dios nos está dando un mandato de realizar tantas cosas que a veces las sabemos, pero no las aplicamos. Por eso es que a veces vemos, tal vez, no estoy criticando ni nada, ni tampoco soy perfecto, y somos humildes de corazón, pero vemos que muchos predican pero no aplican. Por ahí es este dicho que dice así. Entonces uno tiene que hacerse un examen de conciencia. Bueno, ¿qué estoy fallando? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Qué es lo que me está sirviendo la palabra? Porque es que a veces leemos mucha palabra y sí, llegamos a poder ser biblistas, teólogos, de todo, haber estudiado, pero si no la aplicamos, pues de nada sirve. Sí, y otro término que en ese párrafo que leyó Uriel de la carta y lo que acotaba Carlos es el celo, ¿no? Sí, señor. Y miremos nosotros o examinemos las Sagradas Escrituras, cómo fue el celo del Señor cuando llegó al templo y lo vio invadido por mercaderes. Sí, señor. Ese es un ejemplo que nosotros como creyentes pues debemos retomarlo y pues no coger el zurriago y sacar al hermano, no, pero el celo que uno debe sentir es precisamente si uno tiene algún liderazgo o si uno tiene la oportunidad de hablar con él y encauzarlo, llevarlo precisamente a los pies de Cristo, porque a veces se dan cosas tremendas que uno dice, Dios mío, eso es imposible que se dé, pero se da. A las iglesias. Mire, don Juan, y qué pena que lo interrumpa, que ahí es cuando la iglesia católica o tradicional nos da una enseñanza sobre el celo. Sí, señor. Porque ellos sí son celosos en sus cosas. Ellos, si uno de ellos falla, prácticamente todo lo apoyan, a todo le tapan, así sea malo
o bueno, pero es un celo hacia ellos. Pero yo creo que una vez escuchaba a un pastor que decía que el ejército que ataca a sus soldados y los acaba son los mismos cristianos, porque cuando una persona cae o se equivoca, con todo le caen y lo acaban. Entonces ¿dónde está ese celo? Ahora, evitemos los escándalos, porque muchas veces uno puede dialogar, pero ahora en la actualidad como que se volvió la moda, yo demando. ¿Y usted se imagina una demanda con hijos de Dios? Qué testimonio, ¿no? Ajá. Sí, ahí no hay ningún testimonio. Y yo me estaba refiriendo, bien interesante lo que anotó Carlos, me estaba refiriendo era al celo. Hay iglesias en donde el pastor le da el liderazgo a una persona por la cantidad de ofrenda que dé, o por su alto cargo que tenga, o por su patrimonio que tenga, o hablemoslo más clarito, o por las invitaciones y los presentes que se lleven. Y eso me parece de una manera muy dolorosa, y es donde ese celo que debe uno tener con su iglesia, y más el pastor, el de que sabe, conoce a sus ovejas, es el de precisamente, bueno, está bien que venga la ofrenda, porque es un deber de todo creyente, pero antes de la ofrenda tiene que haber una claridad en el nuevo nacimiento de esa persona. Entonces nosotros, por recibir unos apoyos materiales, entonces no se está realmente evangelizando y no se está llevando al creyente realmente que lleve una vida de fidelidad y de obediencia a las cosas de Dios, a la palabra, a Cristo. ¿Qué me dice, doctor, cuando hay lugares que conozco donde así el hijo del pastor no tenga el llamado, pero entonces también predica, pastorea, dirige y se vuelve como, perdónenme la expresión, un negocio de familia? La iglesia, no hay ese celo santo por la palabra de Dios, por la rectitud, por la moral, por todo lo que el doctor también expresaba hace un rato, de que la gente cambie su conducta, tenga de verdad ese verdadero arrepentimiento, sea transformado, regenerado. No lo hay, sino que como usted es mi familia y me conviene todo quede en casa. Que todo quede en casa. Entonces también mire que él se está refiriendo también a eso, y el celo para lo bueno. Y que ese es un error que se está cayendo mucho, que si Uriel tiene el llamado al pastorado, y de una vez dicen su esposa es pastora. No, porque el que Dios lo llamó fue a usted y no a las... Y después dicen, y si usted tiene, sus hijas son pastoras, y tampoco, porque Dios lo llamó fue a usted, no a ellas ni a... Entonces se cae en eso, y ahí es donde lo que dice Uriel, el negocio de familia. Yo alguna vez le escuché a un predicador justificando, porque él tenía ahí toda su familia en el ministerio, y justificaba tomando el texto en donde se dice que Juan, el apóstol, era primo o pariente del Señor Jesús. Entonces, que como el Señor Jesús había tenido ahí su pariente, después había venido su hermano Santiago y luego Simeón, entonces sacámoslo aquí en familia. Y entonces mire cómo realmente se tuerce la enseñanza de la palabra, y se lleva de pronto a los púlpitos a personas que no tienen la suficiente ilustración y dimensión y discernimiento espiritual de la palabra de Dios para enseñar. El apóstol Pablo dice en Timoteo, y le dice también a Tito, dice, no un neófito, o sea, no una persona nueva que no conoce el evangelio y los fundamentos, sino que hay que probar a esa persona y a ver si tiene de verdad el llamado. Sí, es que el problema es que a veces como hablan bonito, se expresan bien, tienen buena... Echan chistes, tienen un buen discurso, entonces a la semana, al mes le dicen, usted sirve para pastor o líder, pero... A ver, en una semana, en un mes, eso un día lo decía el pastor Chu Olivares, decía, en 2-3 meses ya son pastores, y que han estudiado, cuántos se han preparado, tienen el llamado, y ahí es cuando vienen muchos fracasos en la iglesia, porque pues no tienen ese conocimiento, entonces son neófitos, así como dice. Entonces ahí es donde dice, cuánto han estudiado, cuánto se han preparado. Sí, entonces con esta lectura que hemos hecho directamente y en forma textual de la carta de Policarpo, donde escuchamos todo lo que realmente son esos valores que tomó Policarpo en su carta, los plasmó allí y envió la carta a todos los presbíteros, a todos los pastores, y les hizo todas esas recomendaciones. Ahora, alguien podría decir si es que él la escribió, fue allá para la gente de hace 200.000 años, ¿no? No, esta carta
también es para nosotros. Claro. Esta carta también es para la iglesia de hoy. Esta carta también es para obedecerla, al igual que desde luego obedecemos las Sagradas Escrituras. Amado radioescucha, se nos agotó. Gracias Uriel, gracias Carlos por sus aportes. Dios los bendiga. Amados radioescuchas, hasta otra oportunidad. Dios los bendiga. Háganos saber sus observaciones, sus inquietudes. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Bendiciones.